Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo, apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en México. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Lidia André Beltrán Félix. El caso de Lidia André Beltrán Félix nos lleva hasta Culiacán, la ciudad del estado de Sinaloa en la que nació en el año 2002. La chica, quien era la segunda de 3 hermanos, pasó toda su infancia y adolescencia en esa localidad ubicada al noroeste de México. Lidia era hija de María Viviana Félix, pero no tenía buena comunicación con su madre, por lo que vivía con su abuela Andrea en la colonia Guadalupe Victoria, de Culiacán, mientras que María Viviana residía junto a su esposo en la Sindicatura de Costa Rica, también ubicada en Sinaloa. A mediados del año 2020, como cualquier joven de 18 años, Lidia disfrutaba mucho de estar con sus amigos, salir de fiesta o hacer algún paseo. Era una joven sociable, popular y con muchos conocidos. Además, su apariencia captaba la atención de quienes estaban alrededor. Medía 1,70 m de estatura, cabello largo de color negro y ojos color café claro. De acuerdo con una crónica publicada en el medio El Sol de Sinaloa, un tío de Lidia llamado Braulio, cuyo apellido no se especificó, comentó que su sobrina era muy querida y que vivía demasiado rápido. En su opinión, Lidia y sus amigas eran fiesteras, algo que a su entender era normal entre los jóvenes. En una de esas noches de diversión, Lidia conoció a Paola Nereida Medina, quien trabajaba como enfermera y tenía una hermana mayor llamada Elena Milagros. También conversó con Erandi Abigail Monárrez, quien era madre de 2 pequeños. La química con ambas chicas fue instantánea. En muy poco tiempo se hicieron buenas amigas, o al menos eso era lo que parecía. Lidia jamás imaginó que su destino cambiaría para siempre después de conocerlas. Cuando comenzaba la noche del 30 de junio de 2020, Lidia salió un rato a divertirse a pesar de que era martes. Primero fue a una pequeña fiesta a la que también asistieron Paola y Erandi. Además, en la reunión estaban otros amigos, incluida Itzel, a quien apodaban la China. Después de la fiesta, Lidia salió a pasear con un grupo en el vehículo de un amigo de Paola y Erandi. Los jóvenes estuvieron en distintos lugares, incluido un mirador muy popular. Finalmente decidieron ir a la casa de Kelly Michelle Ibarra, una chica menor de edad conocida por todas las muchachas del grupo. De acuerdo con una reseña publicada en el medio Quadratin Sinaloa, Kelly las invitó a pasar la noche, lo que coincide con las declaraciones ofrecidas por el tío de Lidia. Él dijo que la joven le avisó a su familia que se quedaría a dormir en casa de una amiga. Esa noche, después de ver una película y pasar un rato en casa de Kelly, Lidia se fue a dormir a la vivienda de un amigo y allí pasó la noche. Al día siguiente, el 1 de julio de 2020, Lidia e Itzel recibieron varias llamadas de Kelly, quien les contó que alguien había robado unas joyas de su casa. Las chicas ya estaban en sus respectivas casas y le dijeron que no sabían nada al respecto, pero igual iban a preguntar entre sus amigos.
Además, quedaron en avisarles si lograban averiguar algo. Kelly conversó con Paola sobre lo ocurrido, y fue ella quien ideó un plan para ayudar a su amiga a recuperar las joyas robadas. De acuerdo con la información publicada en algunos medios de comunicación, la enfermera le dijo que conocía a unos sujetos que podían aplicar algunos métodos violentos para hacer que la persona responsable del hurto confesara. Ese día, en horas de la tarde, cerca de las 6:30, Lidia estaba en su casa con su abuela cuando alguien llamó a la puerta. Al abrir, la chica se encontró con Paola y Kelly, quienes se veían muy molestas y con cierta violencia le preguntaron nuevamente por las joyas. Fue tal la insistencia que en medio de los nervios y la tensión del momento, Lidia señaló a Itzel como responsable del robo. De inmediato, Paola y Kelly la presionaron para que las acompañara a hablar con Itzel a fin de confrontarla. Prácticamente a la fuerza introdujeron a Lidia en un Toyota Corolla color gris. El vehículo era conducido por Erandi, quien estaba acompañada de sus 2 hijos y de Elena, la hermana de Paola. Cuando llegaron a la casa de Itzel, cerca del Boulevard Nicolás Bravo, la situación se volvió mucho más tensa. Paola y Kelly golpearon a la chica en el rostro. Le exigían de manera agresiva que devolviera las prendas que había sustraído. A pesar de que en repetidas ocasiones Itzel refutó las acusaciones, las chicas no le creían y la siguieron interrogando con una actitud cada vez más violenta, golpeándola entre pregunta y pregunta. En medio de esta difícil situación, Lidia se quebró. Ella no soportó seguir viendo cómo estaban maltratando a su amiga. Entonces asumió la responsabilidad del robo y dijo que ella tenía las joyas en su domicilio. Una vez más, Paola y Kelly recurrieron a la fuerza para introducir a Lidia en el vehículo y regresar a la casa donde vivía con su abuela. Las 2 jóvenes amenazaron a Lidia con la utilización de una tabla para golpearla e infligir serios daños en su cuerpo en caso de que las hiciera perder el tiempo. Entonces revisaron el bolso de la muchacha y encontraron parte de las prendas. La chica estaba muy asustada y les prometió que les pagaría lo que faltaba. Pero Paola y Kelly estaban furiosas y no entendían de razones. A pesar de que habían obtenido la confesión de Lidia, algunas de las joyas y una promesa de pago, se la llevaron nuevamente de su residencia y la introdujeron de forma violenta en el vehículo. La abuela de Lidia había presenciado todo, y esa fue la última vez que vio a su nieta. Desde entonces nadie más de la familia supo de ella. En cuanto María Viviana, la madre de Lidia, se enteró, se puso en contacto con Itzel, quien le dio algunos detalles de lo ocurrido. También buscó fotografías de las amigas de su hija en una red social, imprimió las imágenes y se las mostró a Andrea. Ella de inmediato reconoció a las chicas que se habían llevado a su nieta. Con toda esta información, la madre de Lidia se dirigió a la fiscalía y formuló una denuncia en la que acusó a Paola, Erandi, Kelly y Elena por la desaparición de su hija. En horas de la mañana del jueves 2 de julio de 2020, fue localizado un cuerpo humano totalmente calcinado en un terreno baldío de la colonia El Barrio, en Culiacán. Los restos estaban tan deteriorados que era imposible determinar su identidad. Tampoco se pudo establecer a primera vista si se trataba de un hombre o de una mujer. Con todo lo recabado en ese sector del barrio, la Fiscalía abrió un expediente por el delito de homicidio de persona por identificar. De inmediato comenzaron las pesquisas para establecer la identidad de la víctima, esclarecer las circunstancias del deceso y dar con los responsables.
En paralelo, también comenzaron las investigaciones para encontrar a Lidia. El Ministerio Público, los investigadores y peritos cumplieron con los protocolos establecidos en casos de desaparición forzada, considerando que la joven había sido sustraída de su domicilio en contra de su voluntad. Durante los siguientes días, las autoridades citaron a varios testigos, y tras obtener los datos suficientes a mediados del mes de julio, se libraron 4 órdenes de aprehensión. En cuestión de unas pocas horas, la policía detuvo a 3 de las presuntas implicadas, Paola, Erandi y Kelly, quedando pendiente el arresto de Elena, quien no había sido localizada. Como parte de los esfuerzos por encontrar a Lidia, la policía realizó varios registros, durante los cuales se recolectaron indicios que podían arrojar luces sobre el caso. Por otra parte, para determinar si el cuerpo calcinado hallado el 2 de julio era el de la joven desaparecida, sus familiares accedieron a que se les extrajeran muestras de sangre para realizar estudios comparativos de ADN. Sin embargo, todos los parientes y amigos de Lidia abrigaban la esperanza de encontrarla con vida. Mientras continuaban las averiguaciones y los expertos avanzaban con los análisis genéticos, el 12 de julio de 2020 tuvo lugar una audiencia de imputación, durante la cual las 3 detenidas fueron acusadas por la desaparición forzada de Lidia y se les impuso una medida de prisión preventiva. Los oficiales asignados al caso solicitaron los registros de geolocalización de los teléfonos de las indiciadas. El objetivo era determinar el recorrido que hicieron después de llevarse a Lidia, aprovechando los datos que almacenan las antenas repetidoras. Cuando se realizan llamadas desde un móvil, se envía un mensaje de texto e inclusive cuando se conecta a Internet. De esta manera, los investigadores pudieron determinar que Paola, Kelly y Elena, quien seguía prófuga, viajaron juntas desde la tarde del miércoles 1 de julio hasta la mañana del jueves 2. Los registros revelaron que estuvieron en Guamúchil y en Salvador Alvarado, para luego regresar a Culiacán. Autoridades y allegados seguían buscando a la joven desaparecida cuando recibieron la noticia que nadie quería escuchar. El 14 de julio se conoció que, según los resultados de los análisis de ADN, los restos eran de Lidia, de 18 años. Los familiares y amigos de la muchacha quedaron completamente devastados. Fue muy doloroso descubrir que Lidia sufrió una muerte horrible. Después de ser golpeada salvajemente, la rociaron con combustible y le prendieron fuego. La investigación dio un giro inesperado y las autoridades tenían que concentrarse en determinar si las personas que fueron imputadas por la desaparición de Lidia estaban implicadas en su deceso. Kelly reconoció ante los fiscales haber participado en la desaparición de la víctima y fue presentada ante un tribunal especial de menores porque no tenía la mayoría de edad. Por su parte, Paola y Erandi comparecieron ante un segundo juez llamado Juan Luis Quiñónez Beltrán. La defensora pública Maritza Manchado, abogada de Erandi, le pidió al magistrado que le concediera la libertad en vista de que la Fiscalía no pudo determinar su grado de participación directa en el delito que se le imputaba. Hasta ese momento solo se había demostrado que estuvo presente cuando Paola y Kelly sacaron a Lidia de su casa. El juez aceptó los argumentos de la defensa y decidió dejar a la chica en libertad, pero le prohibió salir de la ciudad. De esta manera, si la Fiscalía obtenía nuevas pruebas en su contra, sería sencillo detenerla nuevamente. En el caso de Paola, su abogado, el defensor público Hugo Iriarte Robles, solicitó que se rechazara la acusación relacionada con la desaparición en vista de que ya habían encontrado los restos de Lidia y debían presentarse nuevos cargos. No obstante, el juez rechazó sus argumentos
y decidió mantenerla en prisión preventiva hasta que terminaran las investigaciones. A través de las redes sociales, los familiares de Lidia manifestaron su agradecimiento a las personas que contribuyeron con la búsqueda de la joven. También dijeron que las culpables de su fallecimiento se encontraban detenidas. En días posteriores a la identificación del cuerpo, mientras comenzaba el proceso para que las presuntas responsables respondieran por sus actos, amigos y compañeros de la víctima realizaron una protesta desde la Catedral de Culiacán hasta la Fiscalía General de Sinaloa. Portando pancartas y vestidos con camisetas de color verde, los manifestantes marcharon y gritaron consignas exigiendo que se esclareciera el crimen y pidiendo cárcel para los culpables. Una y otra vez los participantes alzaron su voz para decir que a Lidia se la habían llevado viva y que era viva como la querían. Durante la manifestación, los asistentes exigieron que se resolviera el caso, pero además pidieron un alto a las desapariciones forzadas de mujeres y los feminicidios. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta mayo de 2020 se contabilizaron 6 casos de homicidio doloso contra mujeres en Sinaloa, y entre enero y junio del mismo año hubo 13 investigaciones por feminicidio, un delito tipificado en el Código Penal mexicano. El miércoles 22 de julio de 2020 tuvo lugar una nueva audiencia privada, de la que fueron desalojados los medios de comunicación. Marlene Medina López, fiscal especial en casos de violencia contra las mujeres y población vulnerable, aseguró ante la jueza Gaxiola Rivera que Erandi y Paola participaron de forma conjunta en la desaparición y el feminicidio de Lidia. Erandi, quien como recordamos había quedado en libertad unos días antes por no encontrarse pruebas que la involucraran de forma directa con el crimen, perdió ese beneficio después de que la Fiscalía diera a conocer nuevos indicios en su contra. También fueron señaladas como responsables de los hechos Kelly y la hermana de Paola, Elena, quien aún se encontraba fugitiva. Los meses pasaron sin que hubiese mayores avances en el proceso contra las acusadas. Reportes de medios del mes de octubre de 2021 daban cuenta de que más de un año después del crimen, Paola y Erandi estaban detenidas en el centro penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. Para esa época también se comentó que Elena continuaba en fuga, mientras que algunas fuentes sostenían que Kelly en realidad no era menor de edad y que hubo un engaño impulsado por sus padres para evitar que la joven fuera juzgada como adulto. Familiares y amigos de Lidia siguieron presionando para que se hiciera justicia. A través de las redes sociales publicaban mensajes ilustrados con imágenes de las acusadas. Además, con cierta regularidad, organizaban protestas exigiendo castigo y también pidiendo celeridad en las investigaciones que condujeran a la detención de Elena. El 2021 cerró con 40 casos de feminicidios de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, siendo Culiacán la localidad que ocupó el primer puesto con más de 14 muertes violentas de mujeres. El sábado 25 de junio de 2022, cuando estaban por cumplirse 2 años del crimen contra Lidia, se realizó la audiencia condenatoria en la sede regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Centro. La jueza de control Graciela Peraza declaró culpables a Paola y Erandi por el delito de feminicidio, mientras que las absolvió del cargo de desaparición cometida por particulares. La jueza describió todos los hechos ocurridos y se refirió a las pruebas para sustentar el fallo de culpabilidad. Agregó que se pudo establecer la actuación de 3 hombres en el hecho, pero no había logrado identificarlos. La magistrada fijó una nueva audiencia para el 30 de junio de ese mismo año,
en la que se daría a conocer la sentencia. En cuanto a Kelly, quien supuestamente era menor de edad para el momento en el que ocurrieron los hechos, recibió una pena de 3 años de cárcel. Entretanto, Elena continuaba en fuga y solicitada por el delito de feminicidio por su participación en el caso. Las autoridades lograron determinar que la chica facilitó su casa para que interrogaran y golpearan salvajemente a la víctima. El 1 de julio de 2022, exactamente 2 años después del crimen contra Lidia, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó mediante un comunicado que Paola Nereida Medina recibió una condena de 50 años de prisión al ser declarada como la principal responsable del feminicidio. En el mismo fallo condenatorio, la jueza sentenció a Erandia Abigail Monárrez a 24 años, 9 meses y 1 día de prisión por el feminicidio de Lidia. Además, a ambas se les impuso una reparación económica de cerca de 440,000 pesos mexicanos, un poco más de $20,000 al cambio de la época. Los familiares de Lidia manifestaron su satisfacción por las penas establecidas, aunque claramente eso no hacía desaparecer su dolor. Por otra parte, una de las personas señaladas, Elena Milagros Medina, continuaba en fuga, por lo que afirmaron que seguirían exigiendo la continuación de las investigaciones para que se concretara su detención y enjuiciamiento. Asimismo, esperaban que se llegara a la verdad sobre la presunta participación de 3 hombres en el crimen. Lidia André Beltrán Félix fue descrita como una chica alegre, amorosa y enérgica. Con apenas 18 años cometió un error que pagó con su vida. Aquellas que supuestamente eran sus amigas no le dieron la oportunidad de enmendar su falta y la ajusticiaron. Esta tragedia nos hace reflexionar sobre el incuestionable valor de la vida. Todos debemos aprender de estas espantosas historias con la esperanza de que dejen de repetirse. Estamos llamados a construir una sociedad en la que el respeto y la compasión prevalezcan por encima de la intolerancia y la violencia. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!